Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Lección 02. Dos invitados sin aviso. Las palabras del hombre se extendieron como olas de caos en la gran catedral. Las miradas de más de 300 estudiantes, además del grupo de instructoras incluyendo a la directora Bramanger, deambulaban de un lado a otro al unísono entre el hombre sospechoso de atmósfera extraña, y el par de hermoso amo y sirviente frente a él. Hija y padre. Alguien pronunció y el alboroto se expandió como una ola. Una de las compañeras de Melida dijo, pero, ¿y Felgus Amá? Y la mirada del hombre con máscara de payaso se dirigió hacia ella. Felgus. No me agrupes con un ladrón como ese. Me dan ganas de vomitar. Jai. Ese tipo es un demonio. Desgarro la firme relación entre Mel Noah y yo y me arrebato el fruto de nuestro amor. Y no solo eso, sin siquiera defendió a mi hija que estaba siendo insultada como chica sin talento, la trato fríamente. Ah, Melida. Ciertamente debe haber sido difícil hasta ahora. Escuchándolo gritar con una gran voz desde su estómago a propósito, Kufe estaba irritándose. Frente a su actuación que mezclaba gestos corporales y de manos, el rostro de Melida palideció. Desde su punto de vista, seguramente se veía más espantoso que un espectro o un monstruo. Sus dedos que agarraban el uniforme militar de Kufe se apretaron con más fuerza. ¿Quién eres? No es sorprendente que no me reconozcas después de todo. Te alejaron de mí antes de que nacieras. Mucho gusto en conocerte, soy tu papá. Entonces, ¿por qué no me muestras mejor tu rostro? Justo antes de que el hombre intentara dar un paso, la mano de Kufe destelló. Sacando su espada con una velocidad que no podía ser captada por el ojo humano, alineó la punta de su ketane hacia su pecho varios metros por delante. Aún seguía enfundada en la vaina negro azabache, pero la intención asesina que la envolvía como niebla era real. Detente allí. Quítate la máscara y tírate al piso. El hombre con la máscara de payaso se encogió de hombros con grandes gestos, y nuevamente alzó su voz. Ya veo, Melida también ya está en edad de tener un enamorado. Sin embargo, por lo que vi, eres un lobo. Hambriento de sangre que ni siquiera es de una casa de clase alta. Ten cuidado. Si ese es un amor no bendecido, tú también te volverás infeliz como Mel Noah. Maldito. Kunado Kufe descubrió sus colmillos, el hombre, Pia, levantó un grito que parecía de sorpresa. Pateando el piso, saltó hasta una altura sorprendente y aterrizó en el segundo piso. Arrojando una silla causalmente, rompió el vitral y finalmente poniendo su pie en la valla, se volteó hacia el piso de abajo. Es una lástima, pero parece que no tengo el privilegio de hablar sobre tus relaciones de amistad. Adiós Melida, estoy feliz de haberme reunido contigo al menos una vez. Pero papá está un poco preocupado sobre ese violento novio tuyo, ¿sabes? Atrápenlo. Al mismo tiempo que la instructora de artes marciales gritó, el hombre saltó desde la ventana. Las 10 instructoras salieron corriendo de la gran catedral. Se prepararon para la acción cubriéndose de imana sin excepción, pero ¿podrían atrapar a ese extravagante hombre con la máscara de payaso? Si pudiera, Kufe también lo perseguiría, pero la efímera calidez que se aferraba a su brazo izquierdo ahora era más importante. Ojo-sama. Melida, quien sin duda se habría derrumbado en el piso hace mucho tiempo si no estuviera aferrada a su cuerpo, ya había perdido todo el color en su rostro. Cuando la tormenta se marchó de la gran catedral, las estudiantes de los alrededores comenzaron a murmurarse unas a otras. Esa persona sospechosa es el verdadero padre de Melida Sama. Llamó a Felgus Sama como un demonio que le arrebató a su hija. Dicho eso, yo había escuchado algo. La razón por la que Melida Sama no había despertado su hermana hasta el año pasado es porque su línea de sangre, asterisco, pam pam pam. Asterisco violentos aplausos interrumpieron el alboroto de las estudiantes. Esa fue una broma realmente desagradable. La directora Bramanger dijo con una fuerte voz distorsionada como un violín fuera de tono mientras caminaba entre las estudiantes. Para hacer presunciones desde aquel enmascarado, están malentendiendo este lugar con un espectáculo de circo. Realmente, un espectáculo problemático. Muy bien todas, la reunión de la mañana terminó. No olviden su folleto y por favor diríjanse a sus salones. Instructoras, también pueden regresar inmediatamente. Dispérsense. Dispérsense. La presidenta Christe alzó su voz e hizo salir a las estudiantes de la gran catedral. Kufe empujó la espalda de
Melida y se unió a esa ola con un rostro inocente. Tenía el impulso de querer pedirle su opinión a la directora Bramanger inmediatamente, pero ahora lo mejor sería evitarlo absolutamente. Lita. Su prima de cabello plateado se acercó abriéndose paso entre la ola de personas. Incluso dentro de su inexpresividad de siempre, exudaba un tono ansioso, y miró la expresión de Melida desde su misma línea de visión. Eso pareció ser el golpe decisivo para el corazón de Melida. Como para no hacer preocupar a Elise, mostró un rostro firme. Y aunque torpemente, le mostró una sonrisa. Estoy tranquila. No hay nada por qué preocuparse. Sí. Tenemos que prepararnos para la clase. Sería bueno si salen los problemas que estudiamos de antemano, ¿cierto? La voz irrazonable de Melida se transmitió incluso hacia los alrededores y las estudiantes comenzaron a charlar cosas sin relación. Como si cruzaran un puente colgante que parecía derrumbarse incluso ahora mientras desviaban la mirada para no verlo, todas evadieron el tema anterior de manera antinatural. La mirada preocupada de Rousetti vino desde el lado, pero Cufe no tenía el espacio para actuar firme como su ama. Simplemente, estaba afilando los colmillos de su determinación en lo profundo de su corazón. Al parecer no continuaría por siempre. Eso fue solo hoy. El tranquilo día a día de descanso había terminado y nuevamente vendrían desde la oscuridad. Llevando el destino del maestro asesino y la chica sin talento, el momento de la prueba. Ah, salió. Ese hermoso cabello dorado. No hay errores esa chica. Terminadas las clases del día, Melida y Cufe atravesaron las puertas de Saint Friedesvide. En ese momento, una voz fresca que parecía picar sus nervios resonó en los alrededores. Cufe y los demás sin querer detuvieron sus pasos. Como si rodearan la entrada de la academia, un gran grupo de adultos se estaba reuniendo en espera de las estudiantes que salían. Desde jóvenes mujeres con anteojos hasta hombres de edad. Sus ropas eran trajes gastados y sombreros de caza. Sus ojos mostraban que no dejarían escapar una primicia, en sus manos tenían plumas, libros de notas y cámaras, todos lo percibieron inmediatamente. Eran personas de la prensa. Señoritas, me pregunto si podemos hablar un poco. Uno de los reporteros, quien parecía ser el de mayor edad, se inclinó hacia adelante descaradamente. Incluyendo a Cufe y Melida, las estudiantes que estaban a medio camino de salir de la academia se detuvieron. Después de todo, estaban cubriendo su ruta de avance. Tal vez porque a sus ojos las estudiantes parecían como árboles de dinero, la mirada turbia del hombre centellando. En la reunión de hoy, el verdadero padre de Melida Ángel apareció, ¿es eso verdad? El pequeño cuerpo de Melida tembló. ¿Cómo es que eso? Cufe cubrió inmediatamente los labios de su ama quien murmuró. Seguramente no pudieron escuchar su voz, pero otros reporteros se acercaron inclinándose uno después del otro. La mañana de hoy, hubo una denuncia a todos los periódicos del distrito educacional. Él mismo decía ser el verdadero padre de Melida Ángel. Y que, ya que al ir a su encuentro fue echado, quería dar a conocer ese absurdo. Estaba escrito que fue tratado con violencia, pero eso es verdad. Esperen, ¿qué es este escándalo? Desde el lado interno de las paredes del castillo una voz valiente resonó. Era la presidenta del consejo estudiantil, Christe Chanson. En el momento en que salió por la entrada se detuvo y al ver a las estudiantes en confusión, a los periodistas alineados discordantemente y a Melida y Cufe quienes estaban en el centro de eso, inmediatamente pareció comprender la situación. Como representante de Saint Friedesvide, hinchó su pecho con todo lo que tenía. Todas las estudiantes retírense inmediatamente. Como damas, deben ser cautelosas al detenerse a mitad de camino o hablar demasiado. ¿Correcto? Las estudiantes le regresaron un asentimiento incómodo y comenzaron su regreso a casa con pasos rápidos. Ya que todas desviaban tercamente sus miradas, los periodistas que no podían actuar forzosamente contra hijas de nobles, gimieron. Viendo eso, cambiaron su objetivo. Todos los presentes se acercaron al mismo tiempo hacia la presidenta Christe quien estaba parada como el guardián de un templo. Si es así, por favor déjanos escuchar la historia de tu parte. Me pregunto si está bien ya que eres la presidenta del consejo estudiantil. No, eso, si eres tú, deberías saberlo sin ningún error, no es así. Eres la presidenta del consejo estudiantil, ¿cierto? Vamos, como representante de las estudiantes, debes darnos tu opinión claramente. ¿Crees que Melida Ángel realmente tiene otro padre además de Fergus Ama? No tengo nada que decir. Incluso si era la representante de las estudiantes, todavía era una chica de 15 años. En el momento en que, confundida, retrocedió varios pasos, una sombra alta se interpuso entre ella y los periodistas. Se lo agradezco, presidenta. Yo me encargo desde ahora. Pero, Kufa-sama.
rodeando el hombro de Kriste, la empujó hacia el interior de la academia, y mientras reunía la mirada de los periodistas, se dirigió hacia Melida. Como si la protegiera desde el frío aire exterior, abrazó su delicado y pequeño cuerpo con uno de sus brazos y comenzó a caminar. ¿Nos vamos también, Ohou-sama? Ante esa serie de movimientos como agua fluyendo, la mirada del grupo de periodistas fue arrebatada. Sin embargo, finalmente un joven hombre, levantó la voz como si acabara de recordarlo. ¿No es ese militar el amante de Melida Ángel que estaba escrito en el informe? Así es, hay una diferencia en edad, pero no hay error. Hey, prepara la cámara. Tómales una foto rápidamente. Justo después, las cámaras que estaban en manos de los periodistas estallaron. Las partes salieron volando y los intrincados dispositivos de clase alta terminaron convertidos en chatarra en un instante. Al ver que sus propias líneas de vida perdían su forma original miserablemente, el hombre mayor dejó caer su mandíbula. ¿Qué estás haciendo, imbécil? ¿Piensas aplastar nuestra sociedad? Por favor, no me culpes a mí. ¿Crees que la rompería arbitrariamente? Dame un respiro. Los camarógrafos y periodistas que se gritaban entre sí medio llorando, no se dieron cuenta. Desde los restos de la cámara remanentes de llamas azules danzaron, y sopladas por el viento, desaparecieron. ¿Ese sensei? Melida, quien por un instante creyó haber sentido una fuerza sin fondo aparente, levantó su rostro. Sin embargo, su cautivador tutor privado solo estaba mirando hacia adelante con un rostro inocente. Las esquinas de sus ojos destellaron y sintió como si partículas de fuego azul se dispersaran, pero el aire frío que se deslizaba hacia arriba desde sus pies inmediatamente había borrado eso. Melida no tenía razón para notar que ese aire frío era el yanima producida por un vampiro. La situación rápidamente comenzó a moverse, la noche de ese día, en la mansión de Melida que se construyó en la periferia del Distrito Educacional Cardinal. Mientras estaba escribiendo en su propia habitación, Kufe repentinamente sintió una presencia que arañaba la ventana. Al levantarse de su silla y abrir ligeramente la ventana, un pequeño animal cubierto de pelo se coló desde esa brecha. Era un lirón 6 de pelaje gris. En su larga cola característica, estaba pegado un contenedor simple y una pequeña nota estaba enrollada dentro del cilindro del tamaño de un meñique. Mientras le proveía con semillas y néctar, Kufe retiró el contenedor hábilmente. Abriendo la nota, comprobó su contenido. En el pequeño pedazo de papel enrollado, lo siguiente estaba escrito. Los falsos soldados comenzarán a agitarse en la noche del 13º mes, quien es requerida al altar, es la semilla del sol. Era un mensaje. Kufe dejó ir y venir nuevamente su mirada y comprendió las verdaderas intenciones del escritor. La noche del 13º mes, que no existe, en resumen, es el gremio Jack Raven. Los soldados falsos significa una organización criminal como el gremio Grimwis. El significado de semilla del sol seguramente es Melida Ohou-sama. Sin embargo, el que terminara al final como una pregunta, significa que el objetivo de cada una de esas organizaciones no es seguro que sea ella. 6 pequeños roedor de 18 a 26 cm, incluyendo la cola, de pelaje gris o castaño en el lomo y blanco en la parte de abajo, de aspecto similar a un ratón. Kufe pensó mientras miraba la nota y finalmente después de un tiempo le añadió una corta frase. No puedo bailar con un pie. El significado era simplemente, solicito refuerzos. Colocando el contenedor nuevamente en la cola del ratón, metió la nota en el cilindro. Al empujar ligeramente su hinchado trasero, el pequeño mensajero atravesó la brecha de la ventana y corrió hacia el otro lado de la oscuridad. Lo mejor sería no tener expectativas con respecto a la respuesta, ¿eh? Hasta el final, en lo que podría confiar era solo la alternativa realista. Kufe agrupó los pergaminos de piel de cabra en los que estaba escribiendo y los guardó en el cajón de su escritorio. Tras quitarse el abrigo de su uniforme militar y colgarlo en la silla, salió hacia el pasillo en camisa. Su objetivo era la habitación del primer piso que ya había visitado muchas veces. Parándose enfrente de la puerta y sintiendo un poco de tensión, tocó a la puerta con el dorso de su mano varias veces. Ohou-sama, ¿está bien entrar? Una presencia familiar cruzó por el interior de la habitación y se paró del otro lado de la puerta. Quizás porque estaba tomando un respiro, la puerta se abrió después de un breve lapso como para darle la bienvenida. Bienvenido, Sensa. Como un ángel, Melida Ángel vestía una bata. También asomó su rostro hacia el pasillo con una expresión ligeramente tensa y comprobó a izquierda y derecha. Mientras que nadie estaba viendo, rápidamente invitó a su instructor privado a entrar a la habitación. Con respecto a Kufe, también siempre se ponía un poco tenso durante estos intercambios. Mientras comprobaba que la ventana y las cortinas ya estuvieran cerradas, preguntó. Te lo hice saber antes, pero hoy es tu examen periódico, ¿está bien tu preparación mental? Ese sí. Ya tomé un baño cuidadosamente.
¿Es así? El aroma tras salir del baño acariciaba sus fosas nasales como haciéndole cosquillas, y Kufe tosió como para disimular su vacilación. Lo que haría a continuación era un examen médico de los órganos de Mana dentro del cuerpo de Melida, lo cual se estaba volviendo una costumbre. Estaba comprobando cuidadosamente que los órganos dentro de su cuerpo, que fueron despertados por la fuerza al añadirle el Mana de Kufe, no sufrieran una reacción extraña con el paso del tiempo. Ese acto no debía ser conocido por nadie más, incluyendo a las sirvientas. El hecho de que Kufe le diera una parte de su hermana a la chica sin talento y que como resultado obtuviera la clase de samurái, sin duda era un secreto que se conectaba al destino de ambos, después de todo. Pero, incluso si provisionalmente quitáramos eso, si se supiera que un tutor privado arrastraba sus dedos sobre la piel desnuda de la hija de 13 años de la casa del duque, el escándalo no terminaría solo con mi cuello rodando, aunque, bueno, a estas alturas, en este año que he pasado con ella, han ocurrido varios incidentes. Asterisco gon asterisco aclarando su garganta una vez más, Kufe puso énfasis en su fiabilidad. Me disculpo por poner esta carga sobre ti. Pero existe la necesidad de ver el proceso por un tiempo. No, mejor dicho, esto es algo que yo debería pedirte. Incluso mientras estaba avergonzada como era de esperar, Melida le sonrió encantadoramente. Además, me gusta sentir tus manos, Sensa. Así que por favor no te contengas. La inspección es como un masaje después de todo. Ojo-sama. Lo sabía, se está forzando un poco. Kufe comprendió en su interior. Seguramente lo hacía para poder disimular su vergüenza, pero al mismo tiempo, lo ocurrido en la academia al mediodía también la hacía sentir ansiosa. Como para no volver inútiles sus esfuerzos, Kufe sonrió conscientemente y señaló la cama. Entonces, comencemos sin más preámbulo, adelante. Melida asintió tensamente y se subió a la amplia cama. Acostándose de espaldas sobre la almohada, levantó por sí misma el dobladillo de su bata. Sus pantorrillas y rodillas, hasta el peligroso lugar en la base de sus muslos, quedaron al descubierto. Tras detenerse un momento allí, y como si tomara su decisión, jaló hacia arriba unos centímetros más el dobladillo de su bata. La ropa interior blanco puro que se incrustaba en su entrepierna tentaba la mirada de Kufe con una fuerza de atracción contra la que era difícil oponerse. Melida apretó sus labios y levantó sus brazos por sobre su cabeza. Moviendo solo su mirada, instó a Kufe. Era una pose que solo mostraría a un compañero al que le estaba confiando todo, su cuerpo y su alma. Ve por favor. Si necesitas hacer algo durante el examen, por favor haz lo que gustes. De acuerdo, Ojo-sama. Debajo de su fría máscara, el corazón de Kufe latía fuertemente. Durante la primera inspección, esta Ojo-sama estuvo avergonzada incluso de ser tocada en su espalda. Tal vez por haberlo hecho varias veces o por una razón sin relación con Kufe, parecía que Melida estaba volviéndose más atrevida con el pasar de las inspecciones. Si seguía así, quizás realmente el día en que la palpara sin ni siquiera un hilo encima también, justo antes de que comenzara a imaginárselo, Kufe sacudió su cabeza. Enrollando las mangas de su camisa, se sentó ahorcajada sobre la hermosa chica acostada de espaldas. Sí. Alguien lo viera desde un lado, seguramente sería una escena indignante, pero ya que esa postura tenía el mejor efecto no podía hacerse nada. Para dejar completamente fuera de sus conciencias la existencia de otras personas, comprobó cuidadosamente la cerradura. Entonces, es como siempre. Ya que terminar enseguida, por favor relájate. Ese sí. Incluso diciendo eso, seguramente no podría relajarse, pero Melida, con un rostro rojo que parecía estar a punto de fundirse, recibió la mirada de Kufe y respondió. Naturalmente, no había error en que el corazón de Kufe latía ruidosamente, pero hasta el final, el examen era un asunto serio. Dicho eso, la mejor opción sería cerrar sus ojos. Si colocaba su mano en la piel de Melida una vez, después de eso incluso si cerraba sus ojos, la presencia del mana guiaría a Kufe. Ese era el pulso del circuito de mana que circulaba desde su núcleo hacia todo el resto de su cuerpo. Pudiendo sentir la diminuta entrada y la fina circulación incluso a través de su bata, el sutil y cálido aliento de mana que ascendía desde el manto, era agradable en su mano. Kufe, como presionando el teclado de la diosa de la belleza, deslizó sus dedos por todo el cuerpo de Melida cerrando sus ojos. Melida también, como aceptando todo, cerró sus párpados lentamente. Sin embargo, si concentraba su conciencia en su suave piel, no sería bueno para los nervios de Kufe. Dentro de la oscuridad, en lo que pensó fue el asunto del mediodía. ¿Ese hombre con máscara de payaso, realmente es el padre de Melida Ojo-sama? Si así lo fuera,
Realmente era posible que la pareja adúltera de Melnoa Ángel, de quien aún no podían descubrir su verdadera identidad incluso mientras el gremio Jack Raven separaba las raíces de la hierba buscando su paradero, terminara apareciendo simple y llanamente de esa manera. Los dedos de Kufe se envolvieron en calor. Siguiendo el camino de Mana, llegaron hacia la fuente de Mana que pulsaba más fuertemente. Deslizando la palma de sus manos, comprobó su existencia como si estuviera fascinado. Originalmente, esta chica debería haber muerto hace más de medio año. Ese pulso debería haberse detenido. Por nada más que las propias manos de Kufe, incluso si era para evadir ese destino, esa cuestión no debía descartarse. En conclusión, ese hombre de la máscara había escapado del rastreo de las instructoras de Friedesvide. Como esperaba, no era un individuo cualquiera. Creando un alboroto apuntando a propósito el momento en que se realizaba la reunión general y llevar un informe a los medios sin ninguna demora, claramente estaba moviéndose de acuerdo a un plan. Su objetivo era solo uno, sacudir desde la raíz la posición de Melida quien estaba finalmente en paz. Basado en eso, ¿qué acción deberían tomar Kufe y los demás? Debido al caso de esta vez, ¿cómo se moverían los varios poderes que pululaban alrededor de Melida? No podían equivocarse en su reacción. El destino de Melida y el de Kufe estaban conectados estrechamente por un hilo de color sangre después de todo. Ja, ja. Shen, enen. S Sensei 2. Au. Repentinamente, sintió como si las plumas de un ángel acariciaran su oído. Era la voz de Melida. Su conciencia que estaba siendo prisionera de sus pensamientos saltó y Kufe levantó sus párpados que había mantenido cerrados todo el tiempo. Pudo ver cómo el cabello dorado se extendía desordenadamente. Las mejillas de Melida parecían hervir y desde sus labios color melocotón, un aliento ardiente se filtraba. «Ohou-sama, ¿qué ocurre?» «Sé cómo esperaba, ya, estoy en mi límite, ya, An». Kufe inclinó la cabeza e inconscientemente continuó masajeando un momento más la sensación que había estado tocando con sus manos. A través de esa sensación primorosa, ahora finalmente lo notó. La fuente del mana era el manto de Tiferet. Y se ubicaba en el centro mismo del cuerpo humano. Es decir, en el área del pecho. Lo que significaba que las manos de Kufe inconscientemente habían estado masajeando ese lugar. Se hizo consciente de que su rostro, de una manera que no encajaba con su carácter, se ruborizó rápidamente. Discúlpame. Retrocediendo con una agilidad como ninguna antes vista, Kufe se arrodilló profundamente al lado de la cama de la chica. Ese fue un error inconcebible. No me di cuenta en absoluto que está tocando tus pechos. Buja. Se escuchó el sonido de un golpe crítico a la delgada complexión de la doncella. Melida, quien levantó la parte superior de su cuerpo, infló sus mejillas mientras abrazaba su pecho. En sus ojos que parecían anormalmente rencorosos, lágrimas como joyas se estaban acumulando. No, había cometido un error más. La grave falta de palabras impropia de un caballero. Asterisco mientras se aclaraba la garganta, Kufe retomó su dignidad de tutor. Oh Housama. En momentos como estos deberías dejar escapar un grito y abofetear mi mejilla. ¿Por qué? Estaba así sin hacer nada. Pero. Melida inclinó la cabeza, respondiendo de una manera que decía que claramente no lo había pensado. Pensé que, si era un examen, debía esforzarme. Además, mientras estaba siendo tocada, mi cabeza estaba llena de ti, Sensa. Tomando conciencia de que nuevamente había tenido una experiencia atrevida, Melida apretó sus mejillas y se acurrucó. Ya que parecía que, si preguntaba más allá de eso, su cabeza nuevamente herviría, Kufe se sentó al borde de la cama. Agarrando el dobladillo de la bata que seguía enrollado, lo arregló cortésmente. Dejemos hasta aquí el examen de hoy. ¿Estás bien con eso, cierto? Ese sí. No podemos decirle a nadie después de todo. Eso era anormalmente un salvavidas. Si el secreto de Kufe y Melida se filtrara, en el momento en que lo había sucedido de esta noche se expusiera, sería su ruina como tutor privado. Mientras ambos enfriaban sus cabezas abochornadas, Kufe dijo lentamente. Ojo-sama, ¿recuerdas el día en que realicé por primera vez la inspección de Mana de esta manera? Por supuesto. Melida empujó el dobladillo de su bata y nuevamente sus mejillas se tiñeron de rojo por la vergüenza. Una vergüenza como esa, no podré olvidarla en toda mi vida. Te lo dije en ese momento, ¿no es así? Si eres reconocida, más allá de tu posición como miembro de una casa de duques caballeros, personas que crearán malos rumores aparecerán sin falta. Mencionando el asunto del mediodía, rápidamente notó que su tutor privado comenzó una charla seria. Melida adoptó una expresión obediente y asintió. Kufe también asintió de vuelta. Incluso si desvías tu mirada, no hay nada que se pueda hacer.
Ocurrió una situación en la que te asustaste. Alguien está intentando manchar la dignidad de la Casa Ángel. Ese hombre enmascarado que apareció en la gran catedral de la Academia al mediodía no es más que una parte de la conspiración del enemigo. Melida cerró sus ojos y asintió. Quizás detrás de sus párpados estaba recordando la escena del mediodía. Yo, lo pensé. Esa persona no tiene ninguna relación conmigo o mi madre. El sonido de su voz hacía parecer como si se lo estuviese diciendo a sí misma. En realidad, no poseía la confianza y probablemente estaba insoportablemente angustiada. Mientras que sabía eso, Kufe reforzó aún más sus palabras como para darle valor. También pensé eso. Lo único que está haciendo el enemigo es simplemente usar un escándalo como ese para instigar la curiosidad de las personas. Sin embargo, el problema con eso es que fue lo que causó que el enemigo comenzara a moverse. Si no tuvieran la confianza absoluta de que te harán caer, una acción como esa que parece oponerse a la casa del duque caballero es demasiado riesgosa. Ella se sumió en sus pensamientos, pero no, la chica de 13 años no obtuvo una respuesta. Kufe continuó. Lo que tiene la posibilidad más alta es tu clase, Ohou-sama. En algún momento desde que despertaste tu hermana hasta hoy, seguramente la verdad de que posees la clase de samurái incluso perteneciendo a la casa de un duque caballero fue descubierta por una persona hostil. El color de la amargura se filtró en su pulcro semblante. Sin embargo, eso no era irrazonable. Mientras más crecía Melida como guerrera, ocultar su clase se volvería más difícil. Si se trataba de un oponente sensato como la estudiante de tercer año de la academia, Senfatsu Betok, quien lo había discernido ligeramente, aún estaría bien. Sin embargo, esa suerte no continuaría. Mejor dicho, alrededor de Melida solo pululaban espadas maliciosas que la atravesarían en el momento en que mostrara una apertura. El hecho de que pasara cerca de un año sana y salva, probablemente debían verlo como buena fortuna. Kufe se decidió, centrándose en los ojos de la chica desde el frente. Ohou-sama, ya ha transcurrido un año desde que comencé a ser tu tutor privado. Por eso, como una compilación de todo hasta ahora, quiero que realices un examen. ¿Examen? De mí hacia ti, el examen final del primer año. En la academia al mediodía, hubo una notificación ideal, cierto, la prueba de acreditación de bibliotecario de Bibliagot. Los grandes ojos de Melida se agrandaron aún más mientras mostraban su sorpresa. Pero esa prueba de acreditación, si no me equivoco. Así es, esa es una prueba con un alto grado de dificultad que normalmente deberías tomar al pasar a segundo año. Pero, siendo así, también es el escenario perfecto para hacer que el mundo reconozca tu determinación, Ohou-sama. Eso también se lo había enseñado antes. Si la clase de Melida quedara al descubierto, funestos rumores aparecerían. Pero en ese momento, si obtenía logros magníficos, podría sellar las opiniones disidentes. Melida aún era de primer año. Sinceramente, hubiera querido posponerlo un poco más, pero no se podía hacer nada, la situación ya había comenzado a moverse. Había llegado el momento de comprobar cuánto había crecido ella, quien había sido llamada el chica sin talento, en este año. Había llegado el momento de comprobar sus resultados. Pareciendo entender correctamente la situación en la que estaban parados los ojos de Melida, que habían estado regresándole la mirada tranquilamente, parecieron temblar, reflejando ansiedad por una razón diferente. Sensa, en el caso de que no pueda pasar esa prueba, tú, desaparecerás desde esta mansión. Sobre eso, hace mucho que también debiera haber solidificado mi determinación. Le di la espalda a mi misión y apostando mi vida la educaré. Pero, en el caso de que no consiga un crecimiento que se corresponda a eso, en base a mi orgullo como asesino, el momento en que deba manchar estas manos con su sangre seguramente vendrá. En el caso de que repruebe, eso pasará, ¿verdad? Kufe extendió su mano hacia su costado y deslizó sus dedos sobre su suave mejilla de 13 años. En ese caso, Ohou-sama, recibirás un castigo. ¿Se castigo? ¿Qué clase de castigo? Eso es un poco aterrador, por ahora es un secreto. Deberías esforzarse para terminar sin tener que saberlo, ¿no es así? Eres malo, Sensa. Los dedos de Kufe pincharon las mejillas infladas de la chica de manera afectuosa. Al hacerlo, Melida inmediatamente pareció sentirse cómoda, sus ojos se humedecieron, y luego envolvió la mano de su tutor privado con las suyas. Dime, Sensa. Entonces si apruebo el examen, ¿me darás una recompensa? ¿Recompensa? Sí, La mirada de Melida se movió discretamente. Era claro que estaba enfocada en el contorno de los labios de Kufe. Sensa, ¿recuerdas el primer día en que nos conocimos? Sí, por supuesto. Está guardado en el lugar más preciado de mis recuerdos. Yo también. Siempre he pensado en que quiero hacerlo de nuevo.
bajando su mirada avergonzada, murmuró sus palabras como si hilara un delgado hilo. Eso, definitivamente, fue un traspaso boca a boca, y fue solo por el bien del tratamiento, incluso si para mí fue la primera vez, como fue para ti, Sensa. En primer lugar, ¿cuáles son los sentimientos al respecto? No lo entiendo bien, pero, en otras palabras, ¿qué es lo que deseas? Por ahora, también es un secreto. Como si no pudiera soportarlo más, Melida se dio la vuelta y ocultó su rostro con una almohada. Aunque se vio sorprendido por un instante, Kufe inmediatamente sonrió con una belleza semejante a una rosa. Ohou-sama. ¿Qué pasa, Sensa? ¿Con qué clase de egoísmo me harás preocupar? Lo estaré esperando después de todo. Melida sacó un poco su rostro desde la almohada. Su hermoso rostro que brillaba radiantemente en el corazón de Kufe en todo momento, se abrió como una flor. Por favor, espéralo con ansias. Es mi extraordinario y sincero egoísmo después de todo. Como si el caos que había ocurrido en la gran catedral fuese mentira, o posiblemente como la calma antes de la tormenta, varios días transcurrieron sin ningún incidente. En Saint Friedesvide las estudiantes de tercer año se afanaban en las preparaciones para su graduación y las estudiantes de segundo y primero, que tenían su ascenso de grado, estaban siendo perseguidas por los diversos deberes heredadas de las estudiantes superiores. En esos días agitados, no hubo ningún estudiante que hablaban sobre el misterioso hombre con la máscara de payaso que apareció ese día, hasta el punto de ser antinatural. Casi como si todas estuvieran desviando su mirada intentando borrarlo de sus recuerdos, finalmente, lo corroboraré una vez más. ¿Están seguras de esto, señoritas Ángel? En el día de descanso más cercano a los exámenes finales, finalmente el momento destinado llegó. Era el día de apertura de la prueba de acreditación del bibliotecario de Bibliagot. En la pista de baile del Palacio Mundo de Cristal, que también servía como la entrada al laberinto, 10 estudiantes que vestían sus delicados trajes de batalla estaban reunidas. Todas ellas tomarían el examen de acreditación. Las estudiantes de tercer año encabezadas por Senfatsu Betok, las estudiantes de segundo que desbordaban entusiasmo y mezcladas entre ellas, quienes estaban concentrando la atención quieran o no, eran dos postulantes de primer año sin precedentes. Ante Melida y Liz, quienes eran 1 o 2 años más jóvenes que las doncellas en los alrededores, la directora Bramanger, la persona con más años en Saint Friedesvide, les preguntó con sus pequeños ojos. Para la academia, con que ustedes participen en la prueba de certificación es suficiente. Pero ustedes, no participaremos solo en forma. Apuntaremos seriamente a aprobar la prueba de acreditación. Melida una vez más habló de su decisión que ya había declarado varias veces. La directora insistió más en sus razones. Mientras muchos sentimientos oscilaban en sus pequeños ojos, sintió delicadamente. Si están así de decididas aun cuando conocen el peligro, no puedo detenerlas. Pero, puedo apoyarlas. Encabezando su prueba, yo misma las acompañaré especialmente. Melida y Liz se miraron entre sí, pero las otras postulantes de segundo y tercer año tenían una actitud que decía, eso es lógico. La sorpresa de que la propia directora se uniera pasó y no hubo ninguna persona que se opusiera. La directora barrió su mirada alrededor del vestíbulo y habló justo como siempre. Ya es la hora del comienzo del examen. Entonces, movámonos hacia la sala. No se queden atrás. Persiguiendo la túnica con un largo dobladillo de la directora, las 10 postulantes comenzaron a moverse. Ellas, quienes eran de primer año, decidieron unirse a la parte final de la fila. Melida primero le dio una sonrisa a su prima que estaba a su lado. Gracias, Eli. Por acompañarme en mi egoísmo. El rostro inexpresivo de Eli se derritió, sonriendo como una flor brotando debajo de la nieve. Eres la líder de la unidad, Lita. Realizar una misión junto contigo, estoy feliz. En la prueba de acreditación de Bibliagot, terminaron participando como unidad. Ante Melida, quien le confesó que genuinamente tomaría el examen, Liz terminó uniéndose con esas dos respuestas. Recibiendo la total confianza de su prima, Melida agarró su mano fuertemente. Aprobaremos absolutamente. Está bien que tengan entusiasmo, pero no hagan nada irrazonable, ¿entienden, ustedes dos? En ese momento, un estudiante de tercer año que pasaba por su lado golpeó su mano en sus hombros. Era Senfatsu Betok, con quien estaban familiarizadas. A continuación, un par de estudiantes de segundo año fijaron sus ojos en Elise y le enviaron un pequeño saludo. Nos vemos, Elise-sama. Eran Daisy June y Pris Hughes quienes habían ayudado a Elise en la batalla de selección de la Luna Lumiere en el periodo pasado. Melida se vio ligeramente confundida de que ambas fueran postulantes. Nosotros también iremos, Ohou-sama. Colocando su gran mano en el hombro de Melida, su amado de 17 años señaló con una mirada intrépida. Rossetti se colocó detrás de Elise y estaba acariciando sus hombros como para alentarla.
De esa manera, dentro del subterráneo del palacio por el avanzaba la fila de postulantes, llegaron al final del largo pasillo que seguramente superaba los 200 metros. La entrada al laberinto y Biblia Got estaba establecida delante de eso. En lo profundo de las puertas abiertas custodiadas por mascotas de cristal, estaba lo que a primera vista era una habitación circular, como un altar en el que se dibujó un círculo mágico. Sin relación a su ubicación en el subterráneo, el techo era tan alto que no podían verlo. Y al mismo tiempo, cuando bajó su mirada hacia el piso hecho de cristal, Melida contuvo el aliento. Una caverna interminable continuaba justo debajo de la habitación. Justo en medio de gigantesco túnel que corría verticalmente, una placa de cristal estaba flotando y sobre ella estaban reunidas Melida y las demás postulantes. En el centro de la habitación estaba lo que parecía ser un círculo mágico que se decía era un ascensor de la era antigua. Ya que desde ese lugar en adelante el túnel estaba conectado al primer piso del laberinto Biblia Got, cada una de las presentes excluyendo a las instructoras guía y las postulantes, intercambiaron sus despedidas en ese lugar. Entonces Sensa, me esforzaré. Cuando Melida, ocultando su ansiedad, le dirigió una sonrisa, Kufe por un segundo endureció su expresión. Extendió su mano como queriendo decir algo, pero justo antes, bajó su brazo. Si acariciara su cabeza, se habría llenado de motivación, pero Kufe por alguna razón parecía como si se estuviera conteniendo. En cambio, solo mostró su sonrisa ordenada de siempre. Cuídate, Ohou-sama. Estaré esperando tu regreso. Por alguna razón, el pecho de Melida se apretó. Quería hablar más y más con él. Quería sentir su mano en sus hombros. Quería inclinar su peso corporal en su pecho. Ajena a que normalmente se decía a sí misma, debo volverme una dama adulta rápidamente, estaba confundida sobre por qué ahora no podía contener un infantil impulso como ese. Mientras estaba así, el ascensor en que Melida y las demás estaban montadas comenzó a moverse. Desde el centro de la habitación solo el círculo mágico se separó y mientras resonaba la pesada sonata de los engranes, fue bajando más y más. Ah. Melida inconscientemente se dirigió hacia él y extendió su mano. Kufe también se arrodilló al lado de la caverna y extendió su palma hacia ella sabiendo que no la alcanzaría. La escena de dos amantes teniendo una cita en el balcón del patio trasero que en algún momento vio en una ilustración de una novela romántica cruzó por su mente. Pensar que el estar separados sería así de doloroso. En ese instante, la chica de 13 años nuevamente se volvió consciente de la verdadera naturaleza del calor que quemaba su pequeño pecho. Entonces, postulantes. Hasta que lleguemos, comprobaremos el resumen de la prueba de acreditación. Cuando la directora Bramanger golpeó sus manos, las 10 estudiantes vertieron su mirada en el centro del ascensor. Melida también renovó sus sentimientos y mientras se tomaba de las manos con Elise se dio la vuelta. Los gestos usuales de la directora Bramanger calmaron la tensa atmósfera flotando antes de la prueba. Tal vez siendo consciente de eso, la experimentada mago habló con un tono tranquilo. Las calificaciones de un bibliotecario del laberinto van desde la primera clase hasta la sexta clase. Por supuesto, ya que mientras más alta sea la clase, la prueba se volverá más difícil, todas las postulantes deben corroborar por sí mismas la prueba para que clase aceptaran. Escuchando eso, Melida intercambió miradas con su prima. La prueba que tomarían sería la sexta clase de los más principiantes, dicho eso, naturalmente no tenía un grado de dificultad en el que estudiantes de primer año pudieran ser descuidadas. Después de comprobar el estado de las postulantes, la directora Bramanger continuó sus palabras. Con respecto a la prueba, la recibirán llegando a la sala de lectura del piso que le corresponde a cada una. Tomando en sus manos su prueba, evidencia, de aprobación, regresarán a salvo hasta el ascensor del primer piso, ese es el flujo de la prueba de acreditación. Después de esto, distribuiré estos relojes de arena que les permitirán saber su tiempo límite. Las instructoras guías se movieron, entregando artículos de cristal curvados a las postulantes. Extrañamente, incluso si el objeto que llegó hasta las manos de Melida y las demás era volteado, ni un grano de arena caía. Al mismo tiempo que la prueba comience, el sello será deshecho y comenzará a contar el tiempo restante. El interior del laberinto el Biblia Got es peligroso, así que les pido que vayan rápidamente, capturen su objetivo y escapen sin detenerse. A continuación, vamos a explicarles las amenazas del laberinto Biblia Got. Todas las presentes retiraron sus miradas del reloj de arena y miraron a la directora. Lo más aterrador del laberinto es su característica de que incluso las almas de los seres vivos que se pierden no pueden ascender. En el laberinto Biblia Got, los fantasmas de aquellos que antes ejercían como bibliotecarios en ese laberinto pululan por miles, vigilando atentamente a los invasores que intentan sacar los libros sin permiso. Incluso si son usuarias de mana, no serán un obstáculo fácil, ¿entienden? Las gargantas de las doncellas tragaron. La directora continuó con una expresión misteriosa.
Manténganlo en sus cabezas como conocimiento previo. Esos fantasmas son los soldados caídos en los conflictos internos que antes se desarrollaron en el laberinto Biblia-Got. Existieron en algún lugar del laberinto Biblia-Got, envolviendo a la profecía en que se escribió la historia del comienzo hasta el final del mundo, desplegaron guerras bañando sangre con sangre. La autenticidad de eso, y la existencia de esa profecía es indeterminado, pero, al menos, los fantasmas incluso ahora deambulan entre los estantes buscando ese único libro. Todas las presentes ya se habían quedado sin aliento, mirando fijamente a la directora. La Imagot asintió delicadamente. Mientras más se sumerjan hacia los pisos más profundos del laberinto Biblia-Got, la historia de los libros se hace más antigua y su valor como documento de referencia se hace más alto, pero, al mismo tiempo, los espectros que deambulan allí se vuelven más poderosos. Todas, nuevamente comprueben la clase que tomaran y tengan cuidado para no descender los pisos descuidadamente. En ese momento, un estruendo se escuchó desde debajo de sus pies y el ascensor se detuvo. En una posición media dentro del gigantesco túnel, el círculo mágico de cristal que era montado por Melida y las demás, se detuvo. Las instructoras incluyendo a la directora también inclinaron la cabeza y miraron a su alrededor pareciendo no poder comprender lo que ocurría. Entonces, ¿qué ocurrió? El laberinto de Biblia-Got aún debería estar lejos. Dentro de las postulantes que miraban inquietas sus alrededores, solo Melida y Liz, quienes repentinamente bajaron su línea de visión hacia sus pies, lo notaron. En la plataforma azul, solo un punto se expandía en un color verde como una mancha. El capullo, de una planta. Esas palabras que ella misma murmuró confundieron aún más su cabeza. Desde algún lugar del piso hecho de cristal brotaban cosas como esas. Justo antes de que Melida intentara arrodillarse en el piso, desde el lado interno del cristal inconfundibles tallos verdes se alzaron. Justo después, el cristal de todo el piso explotó, y las gigantescas raíces de plantas que crecieron rápidamente se tragaron a las postulantes. ¿Hasta cuándo vas a estar así? ¿Realmente te preocupas por Melida-sama, eh? Escuchando la voz de Rousetti Prickett, Cufe levantó su rostro sorprendido. El ascensor que cargaba a Melida y las demás postulantes ya había sido tragado por la oscuridad del túnel. Aún así, Cufe no se había distanciado del borde de la caverna. Mientras que él mismo pensaba, ¿qué estoy haciendo?, se levantó desde su postura arrodillada. Cuando lo hizo, Rousetti le dirigió una mirada envuelta en seriedad. Tú y Melida-sama, realmente tienen una buena relación, ¿no es así? ¿Es así? Como su tutor privado, eso es algo para estar complacido. No es eso. En otras palabras, ¿qué quieres decir? Cufe frunció el ceño. Cuando pensó que Rousetti ya había estado rezongando por un tiempo, finalmente como si tomara una decisión, con sus mejillas teñidas de rojo y con un ímpetu como si fuese a morderlo, se inclinó hacia adelante. Tú, sobre Melida-sama, Elise-sama y yo. ¿Qué es lo que piensas? Cufe por un instante midió la intención de su pregunta y en ese momento. La directora está aquí. Casi cayéndose, una de las monjas de la Academia de Buena Constitución entró corriendo a la habitación. Las instructoras aparte de las guías, además de Cufe y Rousetti se dieron la vuelta. Ya que estaba en la posición más cercana, Cufe intentó preguntar como representante. Es una lástima, pero ahora se dirige hacia la prueba de certificación. ¿Cuál es el problema? ¡Qué mal momento! Es un invitado. Ah, qué problema, no podemos hacerlo esperar. La monja que estaba entrando ligeramente en pánico mientras dejaba vagar su mirada hacia el interior de la habitación sin significado, repentinamente se encontró con la mirada de Cufe que estaba justo enfrente. Eso es, Kufa-sensei. ¿Puedes atenderlo por favor? Eso estaría bien. Ese sí estás bien conmigo, no tengo problema, pero... ¿Quién es el invitado? Las palabras se atascaron varias veces en la garganta de la monja, hasta que finalmente gritó con una voz tan fuerte que casi rompió el cristal dentro de la habitación. El padre de Melida Ángel. Es el duque Felgus Ángel Sama.